Muy buenos días, doctor Rivas. El día de hoy, mi grupo y yo vamos a hablarle un poquito sobre la colelitiasis, colicistitis y apendicitis. El grupo está conformado por Alison Castillo, Debbie González, David Ramos, Andrea Vázquez y mi persona, Marilos Bento. Bueno, antes de empezar con las patologías, vamos a empezar hablando un poco sobre lo que sería el órgano donde se desarrollan estas patologías, en este caso lo que sería la colitiasis y la colecistitis. ¿Qué sería la vesícula biliar? La vesícula es un órgano el cual se encarga tanto de almacenar como de expulsar la bilis de forma intermitente para que ésta ayude a procesar la grasa una vez está dentro del cuerpo. La vesícula se divide en tres áreas. Tenemos por una parte el fondo de la vesícula, que sería como la parte más externa de la vesícula, la cual se encuentra debajo del borde hepático menor del hígado. Luego tenemos el cuerpo de la vesícula, que sería como la parte principal en donde se almacena la bilis. Y esta se encuentra apoya encima del colon transverso y en la porción superior del duodeno. Finalmente tenemos el cuello de la vesícula, que sería básicamente el conducto a través del cual entra o sale la bilis. Luego, en relación a los límites, tenemos que la vesícula tiene en el límite anterior la pared abdominal, luego en el límite posterior el duodeno, en el inferior el colon transverso y finalmente en el límite superior el borde hepático del hígado. La irrigación arterial se da por medio de las arterias císticas. Esta arteria cística se ve originada a partir de la arteria hepática derecha, la cual es una rama de la arteria hepática propia. Esta arteria hepática propia nace del tronco celíaco y, como sabemos, el tronco celíaco se ve irrigado principalmente por la arteria aorta. Luego, el drenaje venoso se da por medio de las venas císticas, la cual, bueno, la sangre se discurre a través de las venas císticas. Luego, de las venas císticas cambia a la vena porta hepática, la cual se encuentra dentro del hígado. De aquí, la sangre luego cambia a la vena cava inferior, que como sabemos es la principal vena del corazón, y de esta manera se completa el ciclo. Finalmente, en relación a la inervación, tenemos que se da por el plexo celíaco, que como podemos ver en la imagen, se da por el nervio frénico derecho, el nervio frénico mayor y el menor. Y por otra parte también vemos acción del nervio vago, que el nervio vago es el que se encarga de dar de las acciones involuntarias del órgano, o sea, lo que sería la contracción y la expulsión de la bilis. La colelitiasis es la presencia de cálculos o piedras biliares dentro de la vesícula biliar. La colelitiasis tiene dos tipos: colelitiasis por cálculos de colesterol y colelitiasis por cálculos de pigmentos negros. Los cálculos de colesterol se generan por un aumento de la concentración del colesterol dentro del organismo de la persona, lo que puede provocar una estenosis o inflamación de los conductos. El valor normal de colesterol es menos de 170 miligramos por decilitro. La colelitiasis por cálculos pigmentarios negros. Estos cálculos están hechos principalmente de calcio y bilirrubina. El calcio puede estar aumentado debido a alguna enfermedad paratiroidea que, al aumentar la liberación de la hormona paratiroidea, aumenta los niveles de calcio. Otra causa de su aumento también puede ser la insuficiencia renal, que no deja excretar el calcio de forma correcta. En el caso de la bilirrubina, cuando hay un desequilibrio en su excreción, pueden formarse los cálculos biliares pigmentarios. Estos vienen en mayor cantidad y el aumento de esta bilirrubina puede también generar un color más oscuro, lo que también un aumento puede provocar ictericia. Es importante destacar que los cálculos pueden llegar a ser mixtos e incluso asintomáticos, por lo que habrán casos en los que las personas tendrán cálculos tan pequeños que no impacten en el funcionamiento de la bilis y por tanto no mostrarán síntomas. La colelitiasis se puede diagnosticar por ecografía, que permite valorar la vesícula, el grosor de su pared, su contenido y sus conductos biliares. Por medio del examen físico sí se presenta dispepsia biliar, que es un dolor en la parte superior del abdomen, especialmente después de comer grasas, provocando gases, eructos y náuseas. También por medio del cólico hepático, que es un dolor intenso en el hipocondrio derecho del abdomen, cuando la vesícula hace una contracción. El tratamiento común para los cálculos biliares es la cirugía para extirpar la vesícula biliar. En ocasiones los médicos pueden usar tratamientos no quirúrgicos para tratar los cálculos de colesterol. Sin embargo, los de pigmento sí necesitan cirugía. Existen dos tipos de colecistectomía: la laparoscópica y la abierta. La laparoscópica es un procedimiento donde se realizan varias incisiones pequeñas en el abdomen, a través de las cuales se introducen instrumentos quirúrgicos y una cámara. El cirujano realiza la extirpación de la vesícula biliar utilizando imágenes en tiempo real transmitidas por la cámara. La colecistectomía abierta implica una incisión más grande, aunque ya no se usa tanto hoy en día, pero dado el caso que la persona necesite cirugía de urgencia, tenga obesidad extrema o alguna otra causa de importancia, se opta por este proceso. El triángulo de Carlot es un área anatómica que tiene importancia quirúrgica con la extirpación de la vesícula biliar. Es importante ya que mediante este triángulo se logran identificar estructuras como el conducto hepático común, las arterias císticas y el conducto cístico, evitando dañar o perforar algunas de estas zonas. También se puede optar por un método no invasivo como la colangiopancreatografía retrógrada endoscópica, que es un procedimiento que combina
combina la endoscopia gastrointestinal con radiografías, la terapia de disolución oral por medio de Ursodiol, que es un medicamento que disuelve los cálculos biliares, y la litotricia, que se usa para romper los cálculos biliares por medio de ondas de choque. El pronóstico depende del paciente. Por lo general no se producen complicaciones y tampoco se produce muerte relacionada con colelitiasis. La cura postoperatoria depende del tipo de colecistectomía realizada. Por un lado tenemos la laparoscópica, que esta puede dar de alta en 2 o 3 días, incluso el mismo día después de la cirugía. Toma un tiempo de recuperación de semanas. Y por otro lado tenemos la abierta, que esta sí mantiene al paciente hospitalizado en 3 o 5 días. El tiempo de recuperación viene siendo de semanas o incluso meses. Lo que sí se le recomienda al paciente es realizar un ajuste en lo que viene siendo la alimentación, ya que debe evitar alimentos grasos y en grandes cantidades. La colecistitis es la inflamación de la pared de la vesícula y esta se divide en dos, en aguda y crónica. La aguda consiste en la inflamación de la vesícula como consecuencia de la obstrucción de las vías biliares, provocando una presión dentro de la vesícula y aumente, y como consecuencia de esta se inflame. Un 90% de los casos proviene de una complicación de colelitiasis y un 10% proviene de una colecistitis aguda acalcosa, que esta se da por un engrosamiento de la vesícula y se ve mayormente en pacientes críticamente enfermos posterior a una cirugía de la vesícula. Esta presenta síntomas como vienen siendo vómitos y cólico biliar, que este es un dolor durante la contracción de la vesícula para liberar la bilis. La crónica es la inflamación de la vesícula como consecuencia de que los litos se mantengan en contacto con la pared de la vesícula, ya que estos están hechos de colesterol y bilirrubina y presentará un dolor en el hipocondrio derecho. La colecistitis incluye los mismos métodos que la colelitiasis, pero por esta se puede diagnosticar también por medio de la gamografía hepatobiliar, que esta consiste en el uso del tecnesio para evaluar la función de la vesícula biliar, observando cómo se llena y cómo se vacía en respuesta a la estimulación con una sustancia que viene siendo el tecnesio, que esta provoca la contracción de la vesícula biliar, por lo que nos permite detectar obstrucciones del conducto biliar si el radiofármaco no fluye normalmente. También tenemos otras dos técnicas como la toma de sangre y el estudio de muestra de orina, que la toma de sangre consiste en evaluar los glóbulos blancos, ya que si hay una inflamación de la vesícula habrá leucocitosis como respuesta del organismo a esa inflamación. La de orina se estudia la presencia de bilirrubina, ya que los pacientes con cálculos formados por bilirrubina van a tener una dificultad para procesar esa enorme cantidad de bilirrubina debido a la hemólisis, entonces tendrá que acumularse en la sangre. Finalmente, será expulsado por la orina y aquí es donde vemos que tiene un nivel de hemólisis aumentado en su organismo. Bueno, ya para finalizar con la colecistitis, en relación al tratamiento, el tratamiento es básicamente el mismo que la colelitiasis. Se pasa con la angioplastia, la colecistectomía, y sería básicamente lo mismo que la colelitiasis. En relación al pronóstico, el pronóstico también es parecido al de la colelitiasis. Las personas que acudan a una colecistectomía pueden tener un periodo de recuperación, digamos, una laparoscópica de 2 a 3 días le dan de alta y a la semana ya tienen una recuperación completa. Y en la cirugía abierta, la colecistectomía abierta, el periodo de recuperación completo puede ser de meses. Ok. Ahora pasaremos a hablar sobre el apéndice. El apéndice veriforme es un órgano vestigial que corresponde a un divertículo intestinal con una longitud de 6 a 10 centímetros y un diámetro de 3 a 6 milímetros. Está situado interperitonealmente en la fosa ilíaca derecha. Su base se origina en la cara posteromedial del ciego, inferior a la unión ileocecal. La base del apéndice se encuentra profunda a un punto situado en la unión de los terceros medios y lateral a la línea trazada desde la espina ilíaca anterior superior al ombligo, el punto de McBurney. Sin embargo, la punta del apéndice puede estar en distintas posiciones: retrocecal, subcecal, pélvica, preilial, posilial y retroilial. La posición más común es la retrocecal y seguido de la pélvica. La posición anatómica del apéndice determina los síntomas y la localización del espasmo muscular y de la sensibilidad dolorosa cuando el apéndice se inflama. El apéndice es un órgano vestigial, lo que quiere decir que ha perdido su función a lo largo del curso de la evolución. Durante la infancia, el apéndice forma una parte activa del sistema inmunitario, realizando diversas funciones: una inmunológica que evita la entrada de patógenos y otra función es la intestinal, debido a que refugia las bacterias saludables del intestino grueso y ayuda con la digestión. Cuando una persona crece, el apéndice deja de cumplir esta función, convirtiéndose en una reserva de bacterias que son beneficiosas para el cuerpo, aunque su función no es esencial, lo que quiere decir que si se extrae el apéndice no produce ninguna alteración inmunitaria al organismo. Ahora hablaremos de la irrigación. El apéndice veriforme está irrigado por la arteria apendicular, una rama de la arteria ilocólica, rama terminal de la arteria mesentérica superior, que es la segunda rama en par de la arteria aorta. El drenaje venoso es paralelo a la irrigación arterial. Va de la vena apendicular, que se une con la vena cecal anterior y posterior para formar la vena iloscólica, que es una tributaria de la vena mesentérica superior que llega a la vena porta. La inervación del apéndice veriforme proviene de los nervios simpáticos y parasimpáticos del plexo mesentérico superior. Las fibras simpáticas se originan de la porción torácica inferior de la médula espinal y las fibras parasimpáticas provienen de los nervios vagos y las fibras nerviosas aferentes del apéndice veriforme. Acompañan al nervio simpático hacia el segmento de la torácica 10 en la médula espinal. Ahora hablaremos de la apendicitis. La apendicitis es una inflamación aguda del apéndice veriforme. Causa frecuente abdomen agudo, que es dolor abdominal intenso de aparición súbita. La mayor incidencia se encuentra entre los 7 y 30 años en el sexo masculino y compromete al 20% o más y es innegablemente una tendencia hereditaria. Y los tipos de apendicitis se pueden clasificar en 4 estadios: la fase 1, que es la lateral; la fase 2, flegmonosa; la fase 3, necrótica; y la fase 4, perforada. Ahora, yo les voy a estar hablando un poco de las causas. La apendicitis puede deberse a varias infecciones, como por virus, bacterias o parásitos en su sistema digestivo. Actualmente se produce cuando el apéndice se obstruye por un felicato o hiperplasia de los nódulos linfoides. Cuando las secreciones del apéndice no pueden salir, las bacterias se proliferan e invaden la pared del apéndice, que se lesiona por la necrosis, secundaria a la presión, ocasionando que esta se hinche y se estire el peritoneo visceral. En ocasiones, esto se puede resolver espontáneamente. Otras veces, los cambios inflamatorios progresan hasta llegar a la perforación, que permite que el paso de las heces, mucosidades y otras sustancias a la cavidad abdominal haga que se provoque una queratinosis localizada o general. Ahora, hablando un poco de los síntomas, el dolor en el abdomen es el síntoma más común. Este dolor suele comenzar de forma vaga en la región periumbilical y suele ser intermitente. Esto se debe a que las fibras aferentes que entran en la médula espinal a nivel de T10, posteriormente a las 6 o 10 horas va a aparecer un dolor intenso en el cuadrante inferior derecho, que normalmente se va a localizar en la fosa ilíaca derecha, en el punto de McBurney, debido a la irritación del peritoneo parietal que tapiza a la pared posterior del abdomen. Otros síntomas comunes que puede tener la persona son fiebre y escalofríos, malestar estomacal y vómito, falta de apetito, que también se le conoce como inapetencia, dificultades para evacuar los intestinos, el estreñimiento y la inflamación del abdomen. Ahora, hablando un poco del diagnóstico, primero se van a realizar preguntas sobre los antecedentes de salud y se le va a hacer un examen físico. En este examen físico se va a presionar suavemente o mover todas las áreas del abdomen y se va a hacer el signo de McBurney, que es el dolor intenso al presionar profundamente el punto de McBurney, que corresponde a la unión de un tercio externo con los 2 tercios internos de una línea trazada entre la espina y la anterior superior derecha hasta el ombligo. Y también se le puede hacer pruebas de sangre y de orina. En la de sangre vamos a ver un recuento de glóbulos altos y en la de orina se puede ver una infección urinaria. Y también se le puede hacer diagnóstico por imágenes como la ecografía abdominal, tomografía computarizada y resonancia magnética.
Ahora, para el tratamiento, es que para la apendicitis generalmente se va a implicar una cirugía para extraer el apéndice inflamado, que se le llama apendictomía. Antes de la cirugía, se puede administrar una dosis de antibióticos para tratar la infección. La apendictomía puede realizarse mediante una cirugía abierta, haciendo una incisión en el abdomen, o puede ser una cirugía laparoscópica, que es a través de unas incisiones pequeñas en el abdomen. La cirugía laparoscópica no es la ideal, ya que si el apéndice se perfora, la infección se va a extender mucho más allá, y aquí va a venir la cirugía abierta para que el cirujano pueda limpiar bien todo esto. Ahora, para el pronóstico, es que el pronóstico de la apendicitis es favorable siempre que el diagnóstico del proceso se realice de forma rápida y la intervención quirúrgica enseguida. El diagnóstico tardío o la intervención quirúrgica con el proceso muy avanzado puede dar lugar a la peritonitis. Sin cirugía o antibióticos, la tasa de mortalidad del apéndice es un poco menor del 50%. Sin embargo, la tasa de mortalidad es un poco mayor al del 1%, mientras que tenga una cirugía temprana. Y la recuperación de esta es muy corta. Ahora, para las complicaciones, es que la inflamación aguda del apéndice puede provocar una trombosis, que es una coagulación de la sangre en la arteria apendicular, que a menudo se sigue de una isquemia, una gangrena, que es la muerte del tejido, y una perforación del apéndice inflamado. La rotura del apéndice va a provocar la peritonitis, el aumento del dolor abdominal, las náuseas, vómitos y rigidez abdominal, que esta se caracteriza por el abortamiento de los músculos abdominales. Y ya para terminar con esta charla, vamos a hablar un poco sobre el artículo científico que hemos elegido. Este se va a titular Prevalencia y asociación de los factores metabólicos de las enfermedades de los cálculos biliares en la población mayor agricultora y pescadora de Taiwán. El propósito de este artículo es evaluar las diferencias entre los sexos en la prevalencia de los riesgos cardiovasculares relacionados con las enfermedades de los cálculos biliares en la población mayor agricultora pescadora de Taiwán. Los resultados van a demostrar que las mujeres tienen un riesgo mayor de prevalecer enfermedades de cálculos biliares, siendo una diferencia el estrógeno entre los dos sexos. El estudio también sugiere que la presencia del síndrome de cardio metabólico o resistencia a la insulina va a causar un indicador para el desarrollo de los cálculos biliares. Muchas gracias por escucharnos.